Imagina que estás en el corazón de una operación militar. 35 años de historia de la aviación militar estadounidense en Arabia Saudita. Una base que sobrevivió el bombardeo de las Torres Khobar en 1996, que coordinó Desert Storm, que lanzó las misiones más críticas de la guerra contra el terrorismo después del 11 de septiembre, que quedó casi abandonada en 2003 y fue reactivada urgentemente en 2019 cuando las tensiones con Irán llegaron a un nuevo pico. Una base que, en los meses antes de este conflicto, acumuló 22 tanqueros KC-135, más de 53 aviones de combate F-16, 10 C-130 y decenas de aeronaves adicionales bajo hangares protegidos. Esa base se llama Prince Sultan. Está en Al-Kharj, a 80 kilómetros al sureste de Riad, en Arabia Saudita. Y el 13 de marzo de 2026, el Wall Street Journal publicó lo que los mandos estadounidenses habían mantenido en silencio durante días. 5 aviones tanqueros KC-135 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos fueron golpeados y dañados por un ataque de misiles iraníes mientras estaban estacionados en tierra. No fue el primer ataque sobre esa base en este conflicto, ni el segundo, ni el 10º. Pero fue el más documentado, el más significativo en términos de lo que destruyó y el que llega en el peor momento posible para la operación aérea estadounidense sobre Irán, apenas 24 horas después de que 6 aviadores murieran en el accidente de otro KC-135 sobre Irak. Para entender por qué 5 aviones dañados en tierra pueden cambiar el balance de una guerra entera, hay que entender primero qué hace exactamente un KC-135 en un conflicto moderno. Cómo llegó Prince Sultan a convertirse en el corazón logístico de la Operación Furia Épica, y por qué Irán apostó a destruir no los cazas que lo están bombardeando, sino las mangueras voladoras que los mantienen en el aire. Eso es exactamente lo que vamos a recorrer hoy. El Boeing KC-135 Stratotanker no es un avión de combate, no lanza misiles, no porta bombas, no aparece en los videos virales de ataques aéreos sobre Teherán o Isfahán. Tiene el aspecto de un avión de pasajeros de los años 50, porque esencialmente eso es. Fue desarrollado en paralelo al Boeing 707 civil, usando el mismo fuselaje, y entró en servicio en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1957. Lleva más de 68 años en servicio activo. Es, en ese sentido, el avión más longevo de la historia de la aviación militar moderna. Y sin embargo, es el activo más crítico de toda operación aérea de largo alcance que los Estados Unidos lleven adelante en cualquier lugar del mundo. La razón es simple. Un caza F-15 Strike Eagle tiene una autonomía de combate de entre 1.800 y 3.900 kilómetros, dependiendo de la carga. Un F-35A tiene autonomía de alrededor de 2.200 kilómetros. Para golpear objetivos en el corazón de Irán, en Teherán, Isfahán, Fordo o Parchin, desde una base en Arabia Saudita o desde el Mediterráneo. Los cazas necesitan reabastecerse en vuelo, a veces 2 veces por misión de ida y regreso. El KC-135 vuela a 530 millas por hora a 30.000 pies de altitud. Puede transferir hasta 200.000 libras de combustible, lo que equivale a unos 90.000 kilogramos o alrededor de 113.000 litros, a una tasa de transferencia de hasta 6.800 litros por minuto a través de su boom de reabastecimiento. En términos prácticos, un KC-135 puede llenar el tanque de un F-15 en cuestión de minutos en pleno vuelo, a velocidades de crucero, sin que ninguno de los 2 aviones aterrice. Multiplicado por docenas de misiones diarias, esa capacidad convierte al KC-135 en el cordón umbilical de la guerra aérea moderna. Si los cazas son el puño, el KC-135 es la arteria que lleva sangre al puño. Puedes tener el puño más poderoso del mundo. Si la arteria se corta, el puño no llega a su objetivo. Los planificadores militares iraníes entienden perfectamente esta ecuación. Y eso es lo que explica por qué Prince Sultan se convirtió en un objetivo prioritario para el CGRI. Para comprender la magnitud del ataque, hay que entender cuánto se invirtió en Prince Sultan antes y durante este conflicto. La base fue construida en 1963 como instalación de la Fuerza Aérea de Arabia Saudita en Al-Kharj. Los estadounidenses la utilizaron por primera vez en noviembre de 1990, en la preparación de la Operación Tormenta del Desierto, como punto de concentración de aviones aliados para la liberación de Kuwait. Después de la Guerra del Golfo, las fuerzas estadounidenses permanecieron allí continuamente durante más de una década para hacer cumplir las zonas de exclusión aérea sobre Irak en las operaciones Northern Watch y Southern Watch. En 1996, el ataque terrorista a las Torres Khobar en Dhahran mató a 19 aviadores estadounidenses e hirió a 372. Como consecuencia directa de ese ataque, todas las operaciones de la Fuerza Aérea en Arabia Saudita fueron trasladadas a Prince Sultan, que ofreció mayor distancia de la ciudad y mejores condiciones de seguridad perimetral.
Después del 11 de septiembre de 2001, Prince Sultan se convirtió en el centro de comando y control de todas las operaciones aéreas de la coalición en Medio Oriente, coordinando tanto la guerra en Afganistán como la posterior invasión de Irak. En 2003, cuando Arabia Saudita decidió no permitir que su territorio fuera usado para operaciones ofensivas directas contra Irak, las fuerzas estadounidenses se trasladaron principalmente a Al-Udeid, en Qatar. Prince Sultan fue desactivada para operaciones activas. La reactivación llegó en 2019, cuando la administración Trump respondió a la escalada de tensiones con Irán desplegando fuerzas adicionales en la región. La 378th Expeditionary Wing fue reconstituida. La base fue modernizada y en los meses anteriores al inicio del conflicto actual, en el verano de 2025, comenzó la acumulación de fuerzas que convertiría a Prince Sultan en el mayor concentración de poder aéreo estadounidense fuera de territorio continental desde la invasión de Irak en 2003. Para el 28 de febrero de 2026, cuando comenzaron los ataques sobre Irán, Prince Sultan albergaba 22 KC-135 tanqueros, más de 53 F-16, 10 C-130 y docenas de aeronaves adicionales. Era, en términos operativos, el corazón logístico de la Operación Furia Épica. Desde allí salían los KC-135 que reabastecían en vuelo a los cazas que cruzaban el Golfo Pérsico y golpeaban los objetivos dentro de Irán. Irán sabía exactamente lo que había en Prince Sultan antes de que comenzara la guerra. Los datos de seguimiento de vuelo disponibles públicamente mostraban la acumulación. Los analistas de código abierto habían publicado análisis detallados de la composición de las fuerzas, y el CGRI había estado apuntando a esa base desde el primer día del conflicto. El ataque que el Wall Street Journal reveló el 13 de marzo no fue el primero sobre Prince Sultan en este conflicto. Fue el primero confirmado oficialmente. Desde el inicio de la Operación Furia Épica, el 28 de febrero, las defensas aéreas saudíes y estadounidenses han interceptado misiles iraníes y drones del CGRI con dirección a Prince Sultan en forma casi diaria. Los sistemas de defensa Patriot, desplegados alrededor de la base, han funcionado intensamente desde el primer día del conflicto. El 6 de marzo, un video que circuló ampliamente en redes sociales, verificado por el analista OSINT conocido como Ascent Defender, mostraba lo que parecía ser el impacto de un misil balístico iraní en las inmediaciones de Prince Sultan Air Base, con el proyectil impactando muy cerca de personal estadounidense. Las autoridades militares reportaron solo heridas menores en ese incidente. Eso fue el día 6 del conflicto. 7 días después, el Wall Street Journal confirmó que en un ataque en los días recientes, 5 KC-135 estacionados en tierra fueron golpeados y sufrieron daños. El gobierno de Arabia Saudita no comentó públicamente el incidente. El CENTCOM no confirmó ni desmintió el reporte del Journal. El presidente Trump declaró el 13 de marzo que los tanqueros sufrieron virtualmente ningún daño, en una formulación que minimizó el incidente ante los medios pero que no negó los hechos reportados. Ese silencio oficial y esa minimización tienen una lógica política clara. Arabia Saudita había declarado antes del conflicto que no autorizaría el uso de su territorio para ataques ofensivos directos contra Irán. El hecho de que Prince Sultan esté siendo usado como base de apoyo para la Operación Furia Épica y que esté siendo atacada por Irán, en respuesta coloca al gobierno saudí en una posición diplomática extremadamente delicada frente a sus propios ciudadanos y frente a la región. Lo que el Wall Street Journal reportó, citando a 2 funcionarios estadounidenses, es lo siguiente. 5 aviones tanqueros KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos fueron alcanzados mientras estaban estacionados en tierra en Prince Sultan Air Base durante un ataque de misiles iraníes ocurrido en los días anteriores al 13 de marzo. Los aviones sufrieron daños, pero no fueron completamente destruidos. Reparaciones ya estaban en curso. No hubo bajas entre el personal estadounidense en ese ataque específico. El diario surcoreano Chosun reportó una cifra más amplia. 7 tanqueros dañados o destruidos en total desde el inicio de la guerra, con 13 militares estadounidenses muertos en el conflicto hasta ese momento. Los analistas de defensa estimaron que los 5 aviones dañados representan entre 350 y 400 millones de dólares en activos aéreos afectados, calculando el costo de reposición de cada KC-135 en aproximadamente 70 a 80 millones de dólares por unidad. Para el CGRI, el ataque logró algo que ninguno de sus misiles anteriores sobre Prince Sultan había alcanzado de manera documentada: daño material verificado a activos aéreos críticos de la Fuerza Aérea estadounidense, sin generar bajas que pudieran provocar una respuesta de escalada desproporcionada inmediata. Fue, en términos de la doctrina de guerra asimétrica iraní, precisamente lo que los manuales del CGRI describen como el objetivo ideal:
imponer costos sobre el adversario sin cruzar umbrales que obliguen a una respuesta total. El ataque sobre Prince Sultan llegó en el peor momento posible para la Fuerza Aérea estadounidense, exactamente un día después de la peor tragedia de la Operación Furia Épica, hasta esa fecha. El 12 de marzo de 2026, a las 9 de la noche hora local, un KC-135 Stratotanker se estrelló en el oeste de Irak mientras apoyaba operaciones de la Operación Furia Épica. Los 6 miembros de la tripulación murieron. El CENTCOM confirmó el accidente al día siguiente, el 13 de marzo, inicialmente informando 4 muertos mientras las operaciones de búsqueda continuaban y confirmando los 6 fallecidos 5 horas después. La investigación del CENTCOM indicó que el accidente ocurrió sobre territorio amigo y que no fue causado por fuego hostil ni fuego propio. El general Dan Kane, presidente del Estado Mayor Conjunto, confirmó en una conferencia de prensa en el Pentágono que el incidente involucró a 2 aeronaves, que la segunda también era un KC-135 y que logró aterrizar de manera segura, aunque con daños significativos en su timón vertical. Los datos de seguimiento de vuelo indicaban que al menos un tanquero había estado operando desde Israel. Las circunstancias del accidente apuntaban a una probable colisión en el aire entre los 2 KC-135. Aunque la investigación oficial no había concluido al momento de las publicaciones, la Fuerza Aérea confirmó que esos 6 aviadores fueron las primeras bajas mortales de la Operación Furia Épica, elevando el total de muertos estadounidenses en la guerra a 13. 7 soldados del ejército, muertos en ataques iraníes en Kuwait y Arabia Saudita, y 6 aviadores en el accidente. Alrededor de 140 militares estadounidenses habían sido heridos, 8 de ellos de gravedad. Quédate conmigo, porque la colisión del KC-135 sobre Irak y el ataque a los 5 KC-135 en Prince Sultan no son 2 historias separadas. Son 2 capítulos del mismo problema estratégico. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos opera actualmente alrededor de 396 KC-135 activos, según datos del año fiscal 2025. Es la columna vertebral del reabastecimiento aéreo estadounidense en cualquier teatro de operaciones. Pero esos 396 aviones no están todos disponibles al mismo tiempo ni en el mismo lugar. Muchos están en mantenimiento programado, otros están asignados a misiones en el Pacífico, en Europa o en el Atlántico. El número real de KC-135 que pueden desplegarse en Medio Oriente en cualquier momento dado es significativamente menor que el total del inventario. Antes del conflicto, Prince Sultan albergaba 22 KC-135, lo que representa alrededor del 5,5% del inventario activo total de la flota. 5 de esos 22 aviones dañados, más uno accidentado sobre Irak el día anterior, significa que en el transcurso de menos de 24 horas, la Fuerza Aérea estadounidense perdió temporalmente entre el 27 y el 30% de su capacidad de reabastecimiento aéreo en el teatro de operaciones de la Operación Furia Épica. Ese porcentaje no paraliza las operaciones, pero las restringe. Cada misión que requiere 2 reabastecimientos en vuelo puede necesitar ser reprogramada con un solo reabastecimiento y un perfil de carga de municiones reducido. Cada lanzamiento coordinado de múltiples escuadrones que dependía de la disponibilidad simultánea de varios KC-135 debe ser reorganizado. El ritmo operativo se ajusta, la presión logística aumenta sobre los aviones que quedan en servicio, y la fatiga del personal técnico que repara los dañados, mientras mantiene los operativos en vuelo, se acumula. No es un colapso, es una erosión. Y en una guerra de 15 días que ya muestra señales de extenderse semanas más, la erosión logística importa tanto como los misiles que quedan o no en el arsenal iraní. El ataque sobre los KC-135 en Prince Sultan no fue improvisado. Responde a una doctrina que el CGRI ha desarrollado y refinado durante décadas, estudiando las guerras de Estados Unidos en Irak y Afganistán. La doctrina es la siguiente. En un conflicto donde la superioridad aérea del adversario es abrumadora y no puede enfrentarse directamente, el objetivo óptimo no son los aviones de combate, que son caros, están bien protegidos y su destrucción provoca respuestas políticas y militares inmediatas. El objetivo óptimo son los habilitadores logísticos, los aviones cisterna, los centros de mando, las instalaciones de combustible, los depósitos de municiones, las redes de comunicación. Son activos de alto valor estratégico, relativamente blandos como objetivos comparados con los cazas, y su destrucción degrada la capacidad operativa sin necesariamente provocar la escalada política máxima que provocaría matar a docenas de soldados en un ataque masivo. El análisis publicado en el canal de YouTube de seguimiento de defensa US Tanker Fleet Head lo resumió con precisión.
Al golpear objetivos de alto valor pero relativamente blandos como los tanqueros estacionados, Irán busca imponer costos sobre la logística estadounidense, sin cruzar hacia ataques directos sobre aviones tripulados en vuelo que podrían provocar respuestas aún más fuertes. La ausencia de bajas en este ataque también ayuda a Irán a enmarcarlo como retaliación medida en lugar de agresión indiscriminada. Esa formulación describe exactamente lo que ocurrió en Prince Sultan. Y si Prince Sultan estuvo durante semanas bajo ataques continuos antes de que el Journal publicara la noticia del daño a los KC-135, la pregunta es, ¿cuánto tiempo más podrá Arabia Saudita mantener la postura de silencio público mientras su territorio es usado como base de operaciones y atacado por misiles iraníes simultáneamente? Esta historia no es solo entre Estados Unidos e Irán. Arabia Saudita está en el centro de la tensión, en la posición más incómoda de todos los actores de este conflicto. Riad declaró antes del inicio de la guerra que no autorizaría el uso de su territorio para operaciones ofensivas directas contra Irán. Pero Prince Sultan está siendo usada como hub logístico para la operación Furia Épica, y las operaciones de reabastecimiento que parten de allí sostienen directamente los ataques sobre objetivos iraníes. Esa distinción entre apoyo logístico y operaciones ofensivas directas es legalmente posible, pero estratégicamente transparente. Irán no la acepta. El 2 de marzo, un ataque de drones dañó el edificio de la embajada estadounidense en Riad y provocó un incendio. El gobierno estadounidense ordenó ese mismo día la evacuación del personal no esencial de Arabia Saudita. Esa orden ya reflejaba que el territorio saudí no era un santuario seguro para las fuerzas americanas o para las instalaciones diplomáticas estadounidenses. Los ataques continuos sobre Prince Sultan, combinados con el golpe a los KC-135, colocan al gobierno del príncipe heredero Mohammed bin Salman ante una disyuntiva sin salida fácil. Si Arabia Saudita endurece las restricciones sobre el uso de Prince Sultan para las operaciones estadounidenses, debilita la operación Furia Épica en un momento crítico y tensiona su relación con Washington. Si mantiene las condiciones actuales, su territorio sigue siendo un campo de batalla entre potencias extranjeras en suelo saudí, con consecuencias internas y regionales potencialmente graves. El 13 de marzo, el presidente Donald Trump declaró ante los medios que los tanqueros sufrieron virtualmente ningún daño en el ataque sobre Prince Sultan. Esa declaración mereció ser leída con cuidado. Trump no dijo que los aviones no fueron golpeados, no desmintió el reporte del Wall Street Journal, no negó que hubiera un ataque. Lo que dijo fue que el daño fue mínimo, una caracterización que fue contradicha por los propios funcionarios anónimos que confirmaron al Journal que 5 aviones están actualmente en reparación. La diferencia entre virtualmente ningún daño y 5 aviones en reparación es exactamente el tipo de tensión entre la narrativa oficial y los hechos verificados que ha marcado toda la comunicación de la administración sobre la operación Furia Épica. En los primeros días del conflicto, el CENTCOM tardó 36 horas en confirmar bajas estadounidenses que ya habían sido reportadas por fuentes iraníes y medios regionales. El secretario de Defensa Pete Hegseth declaró en los primeros días que no habría bajas americanas, una declaración que tuvo que ser revisada cuando se confirmaron muertes. El patrón en ambos casos es el mismo. La información existe, los hechos ocurrieron, y la versión pública se va actualizando con demora o con minimización inicial. Eso no es desinformación activa. Es el comportamiento estándar de toda administración en una guerra, que prefiere que los hechos difíciles se introduzcan gradualmente en el discurso público, en lugar de llegar todos al mismo tiempo. Al cumplirse 17 días desde el inicio de la Operación Furia Épica, el 28 de febrero de 2026, el balance de la guerra presenta la siguiente situación verificada. Del lado estadounidense e israelí, miles de objetivos militares iraníes han sido golpeados. El 75% de los lanzadores de misiles iraníes han sido destruidos. Las instalaciones nucleares de Fordow y Natanz han recibido ataques significativos. Los puertos iraníes en el Golfo han sido dañados. El arsenal de misiles balísticos de Irán ha caído desde 2.500 a un rango estimado en menos de 1.000 unidades disponibles. Las fábricas de propelente sólido de Parchin y Kosher han sido atacadas repetidamente. Del lado iraní, 13 militares estadounidenses muertos, aproximadamente 140 heridos, 5 KC-135 dañados en Prince Sultan, un KC-135 accidentado sobre Irak, con 6 aviadores muertos. El estrecho de Hormuz, bajo control operativo iraní, con ataques selectivos sobre buques en la zona. Ataques de proxies iraníes en Irak, que han provocado bajas. La embajada estadounidense en Riad, dañada. Y el nuevo líder supremo Mojtaba Khamenei en el poder, declarando que el mecanismo de bloqueo de Hormuz permanecerá operativo. Ninguna de esas dos columnas define por sí sola quién está ganando. La guerra
No se gana solo destruyendo el arsenal del adversario si el adversario tiene otras palancas de presión. Y no se pierde solo por tener aviones en reparación si la capacidad operativa general sigue siendo superior. Pero lo que el ataque a los KC-135 de Prince Sultan dejó en claro es que Irán, con su arsenal de misiles balísticos severamente degradado, sigue teniendo capacidad de llegar a los activos más críticos de la logística aérea estadounidense. Y que esa capacidad, mientras persista, significa que el costo de esta guerra en términos de materiales y de vidas continuará siendo real para las dos partes. La pregunta que quedará abierta cuando este video termine es la misma que los analistas en Washington, en Tel Aviv y en los cuarteles del CGRI en Teherán están respondiendo ahora mismo. En una guerra donde la capacidad ofensiva iraní se degrada semana a semana, pero donde la logística estadounidense sigue siendo vulnerable a los misiles que quedan, ¿en qué momento el balance de costos y beneficios para ambas partes llega al punto en que una negociación es preferible a seguir combatiendo? Esa pregunta no tiene respuesta hoy, pero el reloj que la va acercando sigue corriendo. Un KC-135 a la vez, un misil iraní a la vez, sobre los cielos del Golfo Pérsico.